Hola, mi nombre es Fernanda Valadez, soy estudiante en el Instituto Dr. Carlos Coqui de la carrera de Radiología e Imagen y el día de hoy vamos a hablar del aparato reproductor masculino, testículos, escroto, epidídimo, cordón espermático y conducto deferente. Cabe destacar que el tríptico que tenemos en esta ocasión tiene mucha información. Y esto es porque se habla de manera detallada de cada una de estas partes de los órganos masculinos. Vamos a comenzar con los testículos y estos son glándulas paroboides, lisas y firmes y son las glándulas que representan a las gónadas masculinas. Miden aproximadamente de 4 a 5 centímetros de largo, de 2.5 a 3 centímetros de ancho y tienen aproximadamente 3 centímetros de espesor. Están ubicados dentro del escroto, pero suspendidos por los cordones espermáticos. Esto quiere decir que no van a estar inmóviles. Están compuestos por una túnica albuginea, túbulos seminíferos, células de Sertoli y células de Leydig. Su función principal o su fisiología es la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides, y la esteroidogénesis, que es la producción de ciertas hormonas androgénicas. Un ejemplo clave de estas hormonas es la testosterona. Son irrigados por la arteria testicular y drenados por el plexo pampiforme, y su inervación es a través del plexo testicular parasimpático del vago, que acompañan a la arteria testicular. Continuamos con el escroto y este va a ser un saco cutáneo fibromuscular que va a contener a los testículos, los epidídimos y la porción inicial de los cordones espermáticos. De este cabe mencionar que siempre va a haber una variación de temperatura y el estado de contracción del músculo del dartos. Además, está inferior al pene y anterior al perineo. Y sus referencias anatómicas son la rafa escrotal, que es la línea media, los pliegues transversales y, bueno, ¿de qué se compone? De piel, que ya había mencionado, es el dartos, es un músculo liso que va a ayudarnos a regular esta temperatura, bueno, no a nosotros, a los hombres. La fascia espermática externa, el cremaster, la fascia espermática interna, la túnica vaginal, que se divide en dos hojas, la parietal y la visceral. Ahora, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es su fisiología? Pues mantener la temperatura óptima. ¿Cómo? Que sea de 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal del resto. ¿Por qué? Para ayudar a conservar el esperma. Se irriga de las arterias pudendas externas, escrotales y la arteria pudenda interna. Se drena a través de las venas escrotales y se inerva con los nervios ilioinguinal, genitofemoral, el pudendo y el cutáneo femoral posterior. Continuamos con el epidídimo, que como vemos en la imagen es una estructura alargada que tiene forma de coma y esta se va a adherir al borde posterior del testículo. Mide aproximadamente de 5 a 6 centímetros de longitud total, pero bueno, desenredado puede llegar a medir varios metros. Es superior y posterior al testículo y se va a conformar de una cabeza, un cuerpo y una cola. Y su componente principal son los conductillos epididimarios muy enrollados. Bueno, ¿y qué pasa en el epidídimo? Pues se encarga de la maduración, el almacenamiento y el transporte de los espermatozoides. Se irriga a través de la rama de la arteria testicular, se drena principalmente en el plexo pampiforme y se inerva a través del plexo testicular. La siguiente estructura que vamos a describir es el conducto deferente y como el nombre lo indica, este es un tubo muscular muy grueso de pared lisa, resistente y difícil de colapsar. Mide aproximadamente 45 centímetros de largo y de 2 a 3 milímetros de diámetro. Es muy delgadito.
Está considerado desde la cola del epidídimo hasta el conducto de la vesícula seminal. Sus referencias anatómicas son la porción inguinal, escrotal y pélvica, y va a cruzar los vasos epigástricos inferiores. Además, cuenta con una capa muscular gruesa. Su fisiología básicamente nos habla del transporte rápido de los espermatozoides, desde el epidídimo, evidentemente, hasta el conducto eyaculador. ¿Y cómo? Pues mediante contracciones peristálticas. Además, esto se hace únicamente durante la eyaculación. Se irriga por la arteria del conducto deferente, se drena por la vena del conducto deferente y se inerva a través del plexo hipogástrico inferior. Por último, vamos a hablar del cordón espermático, y este es una estructura cilíndrica que va a suspender el testículo en el escroto. Mide aproximadamente 20 centímetros de largo y se va a extender desde el anillo inguinal profundo hasta el polo posterior del testículo. Además, atraviesa el conducto inguinal. Este va a estar compuesto por el conducto deferente y estructuras vasculares, nerviosas, linfáticas y de fascias. Las fascias son la fascia espermática interna, músculo, fascia cremastérica y fascia espermática externa. Y la función principal del cordón pues es soportar y proteger las estructuras que van hacia y desde el testículo. Y bueno, el cordón en su conjunto va a ser irrigado y drenado a través de los vasos que lo atraviesan. Estas son las primeras estructuras que describimos y ahora vamos con la parte 2. Ok, continuamos hablando de estructuras del aparato reproductor masculino y el siguiente punto son las glándulas seminales. Estas son dos estructuras glandulares pares, ovaladas e irregulares con forma de óvalo. Cada una mide aproximadamente de 5 a 7 centímetros de largo y están encargadas de producir un líquido viscoso, alcalino y rico en fructuosa. Esta va a ser la energía para los espermatozoides. También producen prostaglandinas, que son las encargadas de estimular las contracciones en el útero, y la vesiculasa, que coagula el semen. Además, estas glándulas se van a unir a los conductos deferentes para así poder formar los conductos eyaculadores. Como referencias anatómicas o puntos anatómicos clave tenemos que están posteriores a la vejiga, pero anteriores al recto. Se componen de un cuerpo glandular y de un conducto excretor. Se irrigan a través de las ramas de las arterias vesical inferior y rectal media. Se drenan a través de las venas vesicales inferiores y rectales medias y se inervan por el plexo hipogástrico inferior. Y ya, continuamos con la próstata. Ahora, esta estructura anatómica vamos a describirla como una glándula fibromuscular con forma de nuez que rodea la porción inicial de la uretra. Se localiza inferior a la vejiga urinaria y anterior al recto. Mide aproximadamente 3 centímetros de largo, 4 de ancho y 2 de grosor. Su fisiología principal es la producción de un líquido ligeramente ácido, lechoso, que va a contener citrato. Este es un nutriente para los espermatozoides, fosfatasa ácida y fibrinolicina, que licúa el semen, además también de contener antígeno prostático. Se compone de lóbulos anterior, medio, posterior y laterales, y un estoma fibromuscular, que es una cápsula. Se irriga a través de las ramas de las arterias ilíacas internas, se drena por el plexo venoso prostático y se inerva por el plexo hipogástrico inferior. Después tenemos el conducto eyaculador, y pues van a ser dos tubos delgados que miden aproximadamente 2 centímetros de largo y se van a formar por la unión de dos estructuras, la glándula seminal y el conducto deferente. Y su función de estos es principalmente conducir los espermatozoides y el líquido de las vesículas seminales hacia la uretra, pero esto va a ocurrir
en la eyaculación. En cuanto a sus referencias anatómicas, podemos decir que atraviesan completamente la próstata y se van a abrir en la uretra prostática. Sabemos que la uretra se divide en varias porciones y bueno, se abren en la prostática. Se irrigan a través de las ramas de las arterias vesical inferior y rectal media, se drenan a través de las venas vesicales y rectales y se inervan por el plexo hipogástrico inferior. La siguiente estructura son las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, y estas van a ser dos glándulas pequeñas exocrinas con forma de guisante, así como podemos observar en la imagen la estructura que está pintada de verde. Y bueno, aproximadamente miden de 0.5 a 1 centímetro de diámetro, es decir, son muy chiquitas y se van a encontrar en el diafragma urogenital, a cada lado de la uretra membranosa, justo debajo de la próstata. Además, la función principal es la producción de un líquido mucoso y alcalino que lubrica la uretra, pero aparte también neutraliza cualquier residuo ácido de la orina antes de la eyaculación. Entonces, si se dan cuenta, la función de estas glándulas básicamente es protectora. A través de este líquido alcalino aseguran que la vida de los espermatozoides a través del semen sea segura. Se componen de lobulillos glandulares y conductos excretores que se abren a la uretra esponjosa. Se irrigan de las ramas de las arterias pudendas internas, se drenan de las venas pudendas internas y se inervan del plexo del sacro. Como penúltima estructura vamos a mencionar la uretra, y este se describe como un tubo o conducto fibromuscular que se extiende desde el orificio interno de la vejiga urinaria hasta el orificio externo del pene. Mide aproximadamente de 18 a 20 centímetros de longitud y es la vía común para la orina y para el semen. Además, se divide en 3 porciones. La primera es la porción prostática, que atraviesa la próstata y es la porción más ancha y donde se abren los conductos eyaculadores. La segunda es la porción membranosa, que es la porción más corta y estrecha y va a atravesar el diafragma urogenital. Y la tercera es la porción esponjosa, que es la porción más larga y que atraviesa el cuerpo esponjoso del pene. Esta estructura se compone de mucosa, submucosa y capa muscular. Se irriga a través de las arterias vesical inferior, rectal media, pudenda interna y dorsal del pene. Se drena a través de las venas que siguen las arterias correspondientes, las ya mencionadas, y se inerva del plexo hipogástrico inferior y del nervio pudendo. Por último vamos a hablar del pene, y este es un órgano copulador masculino que además de formar parte del aparato reproductor masculino, también forma parte del sistema urinario. Este es cilíndrico, contiene la uretra esponjosa y está formado por 3 cuerpos eréctiles, 2 cuerpos cavernosos dorsales y un cuerpo esponjoso ventral que rodea la uretra, y va a terminar en una expansión llamada glande cubierta por el prepucio. El pene mide aproximadamente de 9 a 10 centímetros en flacidez y de 13 a 15 centímetros en erección. Y su función es evidentemente la micción de la orina y la eyaculación. Ahora, este es un órgano genital externo anterior al escroto. Se compone de una raíz que es fija, de un cuerpo que es libre, del glande, de los cuerpos cavernosos, del esponjoso y de la uretra. Se irriga de las arterias pudendas internas, se drena de las venas dorsales superficial y profunda del pene y de las venas cavernosas, y se inerva a través de los nervios pudendos, que son el sensitivo y el somatomotor, y el plexo hipogástrico inferior. Y bueno, aquí terminamos ya con todas las estructuras mencionadas del aparato reproductor masculino, y espero que les haya gustado el contenido.